Pero apareció algo que Omega nunca pensó, que sus unidades SID tendrían un talón de Aquiles o falla de fábrica irreparable. Bienvenido al canal Dragón Digital. Vamos a ver sobre unos temas de disqueteras. Recordando la de 5 1/4, fecha de creación 1969 de 8 pulgadas, 1976 de 5 1/4 de pulgadas, 1983 3 1/2 de pulgadas. Las capacidades eran diversas y el tamaño, tanto en alta densidad como doble densidad y una capa. Acá vamos a hablar del formato del disquete, el año de inducción o de fabricación, la capacidad de almacenamiento en kbps si no está indicado, y la capacidad comercial. Solo voy a decir kbyte en este caso. Formato del disquete, año de introducción, capacidad de almacenamiento en kbps si no está indicado, capacidad comercializada 8 pulgadas IBM, 23 FD, solo lectura, año de introducción 1971, capacidad de almacenamiento 79, 7 kilobytes, capacidad comercializada, interrogante, no registra. 8 pulgadas Memorex 650, que no tiene nada que ver con los CD de 650 MB, año de introducción 1972, capacidad de almacenamiento 183, 1 KB, capacidad comercializada 150 KB, 8 pulgadas IBM 33 FD /Shugart 901, año de introducción 1973, capacidad de almacenamiento 256 KB, capacidad comercializada 256 KB, 8 pulgadas IBM 43 FD /Shugart 850 DD, año de introducción 1976, capacidad de almacenamiento 512 KB, capacidad comercializada 512 KB, 5 1/4 pulgadas 35 pistas, año de introducción 1976, capacidad de almacenamiento 89, 6 KB, capacidad comercializada 110 KB, 8 pulgadas de 2 caras, año de introducción 1977, capacidad de almacenamiento 1200 KB, capacidad comercializada 1,2 MB, 5 1/4 pulgadas DB, año de introducción 1978, capacidad de almacenamiento 360 KB, capacidad comercializada 360 KB, 3 1/2 pulgadas HP de una cara, año de introducción 1982, capacidad de almacenamiento 280 KB, capacidad comercializada 264 KB, 3 pulgadas, año de introducción 1982, capacidad de almacenamiento 360 KB, capacidad comercializada 360 KB, 3 1/2 pulgadas puesta a la venta DD, año de introducción 1984, capacidad de almacenamiento 720 KB, capacidad comercializada 720 KB, 5 1/4 pulgadas QD, año de introducción 1984, capacidad de almacenamiento 1200 KB, capacidad comercializada 1,2 MB, 3 pulgadas DB, año de introducción 1984, capacidad de almacenamiento 720 KB, capacidad comercializada 720 KB, 3 pulgadas Mitsumi Kickdisk, año de introducción 1985, capacidad de almacenamiento 128 a 256 KB, capacidad comercializada 128 a 256 KB, 2 pulgadas, año de introducción 1985, capacidad de almacenamiento 720 KB, capacidad comercializada 720 KB, 5 1/4 pulgadas perpendicular, año de introducción 1986, capacidad de almacenamiento 100 megabits, capacidad comercializada 100 MB, 3 1/2 pulgadas HD, año de introducción 1987, capacidad de almacenamiento 1440 KB, capacidad comercializada 1,44 MB, 3 1/2 pulgadas ED, año de introducción 1990, capacidad de almacenamiento 2880 KB, capacidad
Comercializada, 2,88 MB, 3,5 pulgadas, LS, 120 SuperDisc, año de introducción, 1996, capacidad de almacenamiento, 120,375 megabits, capacidad. Comercializada, 120 MB, 3,5 pulgadas LS, 240 SuperDisc, año de introducción, 1997, capacidad de almacenamiento, 240,75 megabits, capacidad. Comercializada, 240 MB, 3,5 pulgadas H, I, F, D, año de introducción, 1998-1999, capacidad de almacenamiento, 150, 200 megabits, capacidad. Comercializada, 150, 200 megabytes, referencias. Acrónimos. D igual doble densidad. Q, D igual cuádruple densidad. H, D igual alta densidad. E, D igual extra alta densidad. L, S igual servoláser. H, I, F, D igual disco flexible de alta capacidad. Disquete de 8 pulgadas. En 1967, IBM encomendó una nueva tarea a su Centro de Desarrollo y Almacenamiento de San José, California. Desarrollar un sistema sencillo y barato para cargar microcódigo en los System/370 de sus computadoras centrales. Los primeros disquetes utilizados en la informática fueron de 8 pulgadas de diámetro 20-32 centímetros y podían almacenar una pequeña cantidad de datos comparados con los disquetes de 5¼ pulgadas 13,335 centímetros. Disquete de 5¼ pulgadas. El último disquete se fabricó en este formato fue el de alta densidad HD, High Density, con capacidad de 1200 KB. Diagrama de componentes de un disquete de 3,5 pulgadas. 1 agujero indicador de alta densidad. 2 eje giratorio de metal. 3 cubierta o lámina de metal obturadora. 4 carcasa de plástico. 5 tela de protección. 6 disco magnético flexible. 7 sector de datos. 8. No indicado en la imagen protección de escritura la pestañita de color negro en la parte sub. Hijo de las figuras 1 y 2 permite según su posición bloqueando y desbloqueando la abertura escribir o no en el disquete. La muesca de la parte inferior derecha en la imagen establece el lado correcto para introducir el disco en la unidad. Disquete de 3,5 pulgadas. Después se fabricaron disquetes de 3,5 pulgadas 8,89 centímetros. Disquete de simple densidad, con capacidad de 360 kilobytes. Disquete de doble densidad, con capacidad de 720 kilobytes. Disquete de alta densidad, con capacidad de 1440 kilobytes. Otros sistemas como el Amiga, grababan con 880 kilobytes e incluso más, los disquetes de doble densidad 720 kilobytes, pues la capacidad real llegaba a 1 megabytes, con los de alta densidad y simple ocurría lo mismo, los primeros Apple formateaban a 400 kilobytes los de 360 kilobytes. La diferencia externa es que los disquetes de doble densidad tienen un agujero en un lateral y los de alta densidad tienen un agujero en ambos lados. Disquete de 3,5 pulgadas, de densidad extra editar. Hay otros disquetes, como los cuádruples de densidad extra density que llegan hasta 2880 KB llamados 2,88 megabytes. Otros discos. Véase también disco magneto óptico. SuperDisc de 3,5 pulgadas, denominado LS, 120, con capacidad de 120,375 MB 120 MB, introducido en 1996. SuperDisc de 3,5 pulgadas, denominado LS, 240, con capacidad de 240,75 MB 240 MB, introducido en 1997. Disco zip con capacidad de hasta 750 megabytes. El disquete o disco flexible, en inglés, disquete floppy disk, es un soporte de almacenamiento de datos de tipo magnético, formado por una fina lámina circular, disco, de material magnetizable y flexible, de ahí su denominación, encerrada en una cubierta de plástico, cuadrada o rectangular, que se utilizaba en la computadora, por ejemplo, para disco de arranque, para trasladar datos e información de un ordenador a otro, o simplemente para almacenar y resguardar archivos.
La disquetera, unidad de disquete o unidad de disco flexible, FDD, del inglés floppy disk drive, es el dispositivo unidad de almacenamiento que lee y escribe los disquetes, es decir, es la unidad lectora barra grabadora de disquetes. Este tipo de soporte de almacenamiento es vulnerable a la suciedad y los campos magnéticos externos, por lo que deja de funcionar con el tiempo por el desgaste. Formatos y los tamaños de los disquetes suelen denominarse empleando el tipo de almacenamiento, sistema anglosajón de unidades, incluso en los países en los que el sistema internacional de unidades es el estándar, desconsiderando que en algunos casos, estos están definidos en el sistema métrico. Por ejemplo, el disquete de 3,5 pulgadas mide 8,89 centímetros. De forma general, las capacidades de los discos formateados se establecen en términos de kilobits binarios, un sector suele tener 512 bytes. Sin embargo, los tamaños recientes de los discos se suelen denominar en unidades híbridas. Es decir, un disco de 1,44 MB tiene en realidad 1,44 bytes igual 1440 KB y no 1,44 megabits, lo cual sería 1,44 bytes y 1,44 megabits, 1,44 mil. Secuencia histórica de formatos de disquetes, incluyendo el disquete de 3,5 pulgadas HD, último formato popular adoptado. La de 3,5 que es la que tengo acá. Estas son la de 3,5 las últimas, porque las otras eran una calamidad. Que por aquí tengo una. Me meto un segundo. Tenía las antiguas. Bueno, tenía su careta, su mascarilla, ¿ya? Y acá justamente tengo también unas últimas disqueteras que eran marcas Samsung y Sony. Ahí por ahí hay una Sony dentro. Bueno, acá hay una NEC, ¿no? Un poquito oxidada. Estas eran unas eran así, disqueteras 3,5. Después de esto salieron también disqueteras de 3,5 portables, ¿no? Portátiles para laptop, ¿no? Externamente. Así que después de ello, incluso estas fueron las últimas negritas, también habían salido de este tipo, que era también para el laptop. Pero después de esta tecnología de hablando la de 5,25, la de 8 pulgadas, que bueno, que eso fue empresarial más que nada, de 8 pulgadas. La de 5 pulgadas fue para usuario doméstico, que hubo de doble densidad de 320 KB y la alta densidad era de 1.2 megas de 5,25. Después de ello aparecieron unas disqueteras muy interesantes, que si lo recordan algunos, el símbolo dorado que viene, esta es la Super Dix. Ahí está, ahí se ve el símbolo. La Super Dix, que llegaba a leer discos de 120 megas, que tenía una interfaz ya no floppy disk sino IDE. Como ven, IDE, no era floppy disk. Vamos a comparar y después voy a mostrar otra para que vean esta y esta. Ahí está. Tenía la misma alimentación, eso sí, la alimentación era idéntica a la disquetera, pero si ven el tamaño de los puertos varía bastante.
Vamos a voltearla para que la puedan ver mejor. Un segundo. Para que se pueda. Ahí está. Como ven acá, justamente, como ven acá, está el puerto floppy abajo y el IDE arriba. El IDE, este es el IDE y este es el floppy, ¿no? Puerto FDD, floppy disk. Y este es el IDE. Hay bastante diferencia en tamaño, bueno, y en la compostura también. Este pesa menos, siendo disqueteras. Hay disqueteras que pesan más, pero este sí pesa un poco más. El Super Dix. Habían también Super Dix portables. Te voy a mostrar más adelante una tanto en USB como en LPT1. Bueno, pero vamos a hablar justamente más que nada de estos dispositivos que fueron de iOmega, ¿no? Que fueron su producto estrella. Tenían ellos un producto adicional en la cual era empresarial, pero el costo era muy elevado. Ellos sacrificaron el tamaño, pero también sacrificaron algunos puntos, ¿no? Donde ahí hubo problemas después, que se hablará del clic de la muerte. En estos iOmega, justamente uno era para PC con plataforma de usuario IDE, ¿no? Justamente, y aquí lo vemos, que es este blanquito, que son 100, porque era 100 megas, también había 120, y este es el SCSI, ¿no? Habían, si lo vemos en tamaño, se ve que el SCSI es mucho más grande. Este acá es el Super Dix, vemos que este y este tienen el mismo tamaño, estos dos, pero este es más grande. Imaginemos compararlo solamente con el floppy. Aquí lo tenemos. El floppy queda ya en nada, prácticamente queda en nada el floppy. Como ven, aquí habían dos tipos internas, claro, eran disqueteras zip internas, pero también sacaron este tipo de disquetera, que era una disquetera zip, también como lo ven acá, pero era de 250. Este era más actual, este llegaba a leer disquetas de 250 megas, como ven ahí, Omega también dice. Tiene interfaz, es más ligera, claro, tiene interfaz USB. Venía con su cable, ¿no? Aquí lo tengo, es un mismo color, ¿ya? Y bueno, eso era solamente los únicos temas. Y un tema más, aquí hay un disquete, pero para resaltar que también los disquetes sacaron, no solamente con puertos de laptop, ¿no? Para laptop, sino también este disquete marca NEC. Aquí lo vemos con modelo incluso, ¿no? El modelo UF002, ¿no? Era un disquete normal para USB, como lo vemos ahí. Vamos a ver más detalles sobre más productos de Omega y las fallas. Y ustedes dirán, ¿por qué no usan en esa época los CDs? Ya que un CD normal tiene 700 y pico de megas, ¿no? Un CD normal tiene 700 y pico de megas. Y un DVD tiene 4.7 gigas. ¿Por qué no usaban, bueno, al menos CD? Uno, que en esa época, en 1996, 97 y 2000, el CD era un lujo prácticamente. Conseguir unas unidades, estas unidades de quemadores de CD, tranquilamente podían costar más de $500. Cada unidad, más de $500 en esa época. Adicionalmente a eso, los CDs eran grabables. Uno podía grabar y cuando grababas ya no podías borrar, cosas que las unidades zip permitían usar como un disquete. Por ello que las unidades zip y las Super Dix eran usadas en esa época. Y adicionalmente, como dije, al inicio del año 2000 empezaron las unidades multimedias como los CDs, ¿no? Grabadoras de DVD, CDs, entre otras cosas. Estas unidades, como dije en un comienzo, eran caras, y dos, solamente de escritura. Después, en el año 2006 para arriba, 2005-2006, salieron las unidades regrabables.
ya los discos regrabables. Pero lo malo de eso eran los CDs ópticos, estos CDs, no las unidades, sino los CDs, se empezaron a picar los regrabables, ¿ok? Los regrabables se empezaban a picar. Esa era una desventaja. Adicionalmente, tenía que borrarse. Si tú ya tenías datos en esos DVDs o CDs regrabables, tienes que borrarlos previamente para poder volver a escribir. Había una utilidad que podía usarse como CD, como disquete, pero el tema era que forzaba más el cabezal o el lente, y tanto así que podías matar el CD, la unidad, eso sí, en la unidad de CD matarlo, ya que lo que hacía era grabar y borrar inmediatamente ese sector. Como se dice, los CDs permitían grabar en partes, como si se grababas, cortabas y era una especie de una partición, otra partición. Todo esto era una sola partición al final, pero era un método un poco engorroso. Yo me acuerdo de ello. Ibas agregando datos, terminabas, agregas más datos más adelante, agregas más datos más adelante. Yo agregué una vez un CD de esos, agregué como 12 particiones, o sea, 12 veces que grabé el CD. Se murió al final el CD, no sé por qué, nada, dejó de grabar. Obviamente empecé a ver por las particiones anteriores que se había grabado, empecé a sacar toda la información que podía sacarla. Demoró, pues logré sacar 90%. Bueno, como dije, era decisión de los usuarios comprar los zip, ya que era una cosa de valor por precio, y la velocidad también que tenía. El valor de tener un disquete de superior tamaño de almacenamiento y con ello poder grabar y escribir, y tener supuestamente en ese momento, todavía antes del clic de la muerte, tener una unidad robusta, ya que tenían los backups de gran escala de empresarial, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero voy a poner acá. Y por ello la gente, por el renombre de Omega que daba a ZIP una robustez y una garantía, pero al final esa garantía ZIP no la supo cómo darle a los usuarios, y al final, en vez de darle un descuento en las nuevas unidades o tratar de ver efectivamente, no sé, entre ellos, o si no contratar con alguien, ¿no? O sea, ver para mejorar, o sea, ver con algún, no sé, con HP, con alguna empresa que se dedique, y teniendo todavía plata, porque tenían plata en ese momento. Cuando ya empezaron a caer fue porque ya no se hicieron cargo de las garantías. Yo hubiese hecho dos cosas, una de dos: o las nuevas ventas de los nuevos equipos, claro, prometiendo que voy a solucionar este tema en las nuevas, si en caso no podía solucionar los anteriores, en las nuevas entregas, que le entreguen al proveedor o a las tiendas la unidad anterior, claro, con previa firma, para que la tienda no se lo quede y eso pase como repuestos o materia prima, ¿no? Pero lastimosamente ni siquiera eso tuvieron de idea. O la otra opción era contratar a alguna empresa que se dedicara a disqueteras de alto, como Superdisc, no sé, o como HP, o alguna empresa que se dedicara propiamente a disquetes, ¿no? IBM incluso, para poder ver por qué fallaba y cuál era la posible solución. De repente podían solucionarlo, pero ellos se dedicaron solamente a seguir marketeando el producto sin tratar de ver soluciones. Si ya veías una queja, ya ok, tráiganlo y probar. Uy, tráeme un disquete nuevo, se malogra. Tráeme otro disquete nuevo, se malogra. Entonces, ¿qué? La unidad. ¿Y por qué no está malogrando? A ver, vamos a poner este disquete en una unidad de segunda, pero buena. Uy, se malogró. Entonces ya el disquete también malogra las unidades y viceversa. La unidad malogra el disquete y el disquete malogra las unidades. Entonces era una bomba de tiempo. Este problema era como una caída de fichas de dominó, exactamente. Manteniendo informado que ya no metan, o un disquete que haya tenido este tema, que no metan en otro equipo, para evitar golpe en cadena. Y la otra opción también, si no le doy garantía, descuento sobre un nuevo equipo, con los plata que tenía hubiese tratado de hacer convenios, quizás convenios o no tratos de sociedad, sino convenios con otras marcas como IBM, como otras, o sea, ver soluciones. Si dentro de mi estándar de sistemas, ¿no?, de la creación de estos ZIP, no tuvieron ingenio, no tuvieron la opción de solucionarlo, ver con otras empresas,
que se dedicaban a esto también. Entonces ahí sacar un esto y hacer un convenio, ¿no? Pero bueno, ya es esta historia de olvido y solamente tocaba por qué no se usaron los CDs en esa época, porque era carísimo, carísimo. Estas unidades valían más de $500. Acá tenemos el cargador del zip, el zip propiamente. Vamos a desarmarlo con un desarmador. Lo abrimos para que se vea qué cosa hay nada más y qué componentes tiene. La carcasa, aquí está el mecanismo del motor, ¿no? Que gira el disco, la tapa, justamente sacamos el mecanismo, el motor y las agujas, conectamos todo y esto es lo que queda, el mecanismo, el motor y donde vienen las agujas y resortes. La empresa iOmega publicitó bien su producto, ya que posicionó bien las unidades de disqueteras y disquete zip. La verdad que Kim Edwards, el CEO de Omega, venía de la parte de marketing, más que le salía eso bien, que de la parte de sistemas y de la tecnología. No era un técnico propiamente, pero lo distribuyó muy bien en todo el mundo, sobre todo por el tema de calidad y precio que tenía y por contar con la experiencia del Bernoulli Box, que a continuación voy a hablar sobre él. La empresa iOmega ya tenía experiencia con el ámbito profesional en el tema de almacenamiento de backups. Fueron los creadores de la Bernoulli Box, pero el tema era que los costos eran muy elevados. También sacaron la Bernoulli transportable, una versión más pequeña, pero no tan pequeña como la zip en su momento. Esta era tipo más un disquete de 5 1/4, pero más grueso, más confiable. Ladies and gentlemen, we are flying in the Bermuda Triangle, a place where things are known to disappear and are never found. Fortunately, we have an iOmega zip drive on board, and with it I can make a quick copy of all my important stuff. The 100 megabyte zip disk let me save, store, and take all my stuff with me. No need to panic. Okay, boys, let's take her back in. Hello? Get an iOmega zip drive today, because it's yours. Incluso Apple los incluyó en algunos modelos G4 y Dell también. También lograron ponerlos en dispositivos electrónicos de ámbito musical, tanto para aficionados como para profesionales. Si Omega planeaba hacer que su disquete sea la siguiente generación en disquete, iba por muy buen camino. En esas épocas también había otra competencia que era SuperDisc LS120 y LS240, que eran compatibles con los disquetes anteriores, los de 1.44 megas, cosa que el zip no era compatible con los disquetes anteriores. Adicionalmente, los disquetes zip eran más gruesos que los disquetes SuperDisc. Y bueno, los SuperDisc no tenían el problema de que si se malograran el cabezal o la unidad o viceversa, no tenían esos problemas, felizmente, cosa que en los zip sí tuvieron esos problemas. Acá vemos justamente la unidad zip, paralela y la unidad USB. Aquí vemos la paralela cuadrada primera que decían que salió. Acá vimos la interna que era ID, la azul era SCSI y esta es una USB. Exactamente, esta fue la de 750 megas y estos son los disquetes justamente de espalda. No tenía un huequito como la otra que trae 3,5. Estos son los disquetes y su decaída, cuando cayeron justamente de que salió y cuando se cayeron, y las últimas que salieron, más modernas, otra USB más moderna y su catálogo, Bueno, también vemos la disquetera SuperDisc, que era más llegado a los disquetes, para Elo. Estos eran los disquetes de disquetera SuperDisc. Acá vemos justamente una comparación entre un disquete zip y un disquete normal de 3,1. El de 100 megas es el zip y el otro 3,1 de 1.44 megas. Atrás, como ven, el zip tiene solamente un arco en la bola y en la disquetera tiene 2 huecos en la bola. Adicionalmente, el grosor era más grueso el zip, casi el doble. Como ven, adicionalmente tenía el pestillo de plástico algunas veces o otras veces de metal, y adentro estaba la cinta, o el disco, y aquí era solamente en la parte del medio, ya no por los costados como la disquetera, por esto que no era compatible con la disquetera, con una disquetera de 3,1. Aquí están las disqueteras nuevamente, tanto ID, que tengo en la mano,
y el que no tiene la mano del azul es paralela. Así que ahí están las disqueteras, como se ven. Y bueno, vamos a ver por la parte posterior. Atrás está justamente donde dice zip, ahí se conectaba el puerto paralelo, y de donde sale el triangulito, el rombo, ahí se conectaba la impresora. Ahí tenía opciones para modificar. En el zip conectabas y aquí va la impresora justamente. Vamos a ver las modificaciones de determinación, ¿no? On en 1 abajo y off estaba en 0. Y el SCSI estaba en 5 y 6, ¿no? El tipo de entrada IO, pues SCSI IO, entrada, exactamente. Como dije, aquí se puede poner en 0 y en 1, ¿no? De abajo usualmente en 1 debería estar en NOM para poder conectar la disquetera. Esta disquetera tenía una alimentación externa con un adaptador o cargador. Para meter los disquetes se metían de la siguiente manera. Se ingresaban nada más así, un poquito de presión, y solito el equipo cargaba. Cuando ya querías sacarla, presionabas el botón redondo que está al costado del zip. Lo vamos a presionar ahorita. Y se parpadeaba el poquito amarillo y salía. Ahora veremos la unidad JAS. Unidad JAS. La unidad JAS era un sistema de almacenamiento de disco duro extraíble vendido por la empresa Omega de 1995 a 2002. Unidades y Omega JAS, internas y externas de 1 GB con soporte. Tras el éxito de la unidad de Omega SID, que almacenaba datos en cartuchos magnéticos extraíbles con una capacidad nominal de 100 MB, la empresa desarrolló y lanzó la unidad JAS. Se envió por primera vez a los fabricantes de equipos originales en diciembre de 1995. La unidad JAS tenía una capacidad de 1 GB por disco extraíble. Un nuevo modelo de unidad JAS, lanzado en febrero de 1998, aumentó la capacidad del disco individual a 2 GB. La unidad JAS utiliza una interfaz S, C, S, I, con modelos de unidad interna y externa. Omega produjo una tarjeta P, C, I, adaptadora S, C, S, I, JAS, JET, para PC. Omega también produjo varios adaptadores externos, incluido la interfaz JAS Traveler que lo conectaba a un puerto paralelo estándar y, más tarde, un adaptador S, C, S, I, A, U, S, B y un adaptador S, C, S, I, A, Firewire. Se planeó una versión IDE de la unidad, pero nunca se lanzó. Recepción. El JAS nunca alcanzó tanto éxito o penetración en el mercado como el ZIP Drive. Si bien la unidad ZIP se comercializó como un disquete de alta capacidad para el mercado doméstico y de pequeñas oficinas en el hogar, solo la unidad JAS se promocionó originalmente como un producto de gama alta. Las interfaces S, C, S, I eran estándar en las computadoras Apple Macintosh, pero eran raras en el mercado mucho más grande de las PC de los usuarios finales, y por lo general requerían la compra e instalación de una tarjeta de interfaz adicional. Ya en el 2002 las unidades ópticas, grabadoras de CD estaban a la baja en precios y cada vez bajaban más, ya que habían ya muchas marcas que apoyaron este nuevo formato multimedia que apareció desde 1993 o 94 en grabadores de CD. La creciente popularidad y el precio decreciente de las unidades de CD, R/CD, RW, perjudicaron enormemente el éxito de la unidad JAS, que ofrece un precio por megabit mucho más bajo y la conveniencia de que los medios de CD sean legibles en casi cualquier unidad de CD-ROM estándar. Problemas. Las unidades JAS anteriores podrían sobrecalentarse y los atascos en el mecanismo de carga podrían dejar un disco atascado en la unidad. Esto se conoció en la profesión como el clic de la muerte, debido al sonido de clic que hizo cuando intentó y no pudo expulsar el disco. Expulsar a la fuerza un disco atascado podría destruir tanto la unidad como el disco. Las unidades JAS son tecnología de disco duro, lo que las hace susceptibles a los contaminantes en la unidad. El polvo y la arena podrían introducirse a través de un orificio en la caja del disco donde el motor acciona a los platos, y cualquier polvo acumulado en la caja externa podría ingresar a la unidad con su próxima inserción. Además, la puerta corrediza de metal era capaz de desgastar el plástico, lo que resultaba en escombros y choques de cabeza. Además, el mecanismo utilizado para unir los platos al motor del eje era complejo y tendía a vibrar ruidosamente. Omega implementó un dispositivo antigiroscopio, muy parecido a una unidad óptica de CD/DVD, dentro del cartucho para evitar la vibración al girar, pero este dispositivo perdió efectividad con el tiempo.
Como resultado, los dos platos podrían perder la alineación y dejar el cartucho inutilizable. Las pestañas de plástico unidas a la parte inferior de un cartucho HASS podrían rasgarse o romperse, haciendo que el disco insertado sea físicamente incapaz de girar a la velocidad de funcionamiento. Algunas unidades también tenían problemas de firmware. En realidad, la disquetera ZIP, tanto portable o interna, era muy buena para ser sustituto del disquete, pero lo que no contaron era justamente que se descalibraba el cabezal con el tiempo del uso y provocaba un daño irreparable en el disquete. Y este disquete, si lo metías en otra disquetera ZIP, lograba el cabezal de la otra disquetera nueva o usada. Estaba en buenas condiciones, lo que provocaba el clic de la muerte, o en inglés, el click of the death, lo que hacía un efecto dominó si metías el disquete en otra disquetera. El CEO de Omega trató de salir del paso, tratando de minimizar las cosas, pero no le resultó y fue muy mal visto por los clientes y la empresa, y tuvo que salir por la puerta chica. Como Omega perdió su unidad SIP, las ventas de unidades de discos son planas. Su CEO está fuera. ¿Puede reiniciarse? En los últimos meses, los clientes enfurecidos de Omega Corp han estado llenando sitios web de cosecha propia con historias de enojo sobre el clip de la muerte. Ese es el sonido que las unidades SIP, los dispositivos de almacenamiento informáticos más populares de Omega, cuando funcionan mal. Pero el director ejecutivo de Omega, Kim Edwards, minimizó el problema, diciendo que afectaba a menos del 1% de las unidades SIP. Mala decisión. El clip de la muerte es el problema de los problemas operativos, junto con otros lapsos de producción y servicio, que llevaron al clip de la muerte como beso para Edwards. El vendedor exigente, considerado por muchos como el mejor comercializador de consumidores en el pesado negocio de periféricos de esa industria informática, cuando renunció el 25 de marzo. Queremos hacer crecer esta empresa a 10 o 20 mil millones de dólares, no solo a 3 mil millones de dólares. Para hacer eso, tú necesitas hacer las cosas de manera diferente, dice el presidente David J. Dunn, quien nombró director ejecutivo interino a James C. Siek, mientras la empresa busca jefe permanente. La caída de Edwards fue incluso más rápida que la subida del Omega. En solo 4 años desde se incorporó como director ejecutivo, Edwards había transformado a Omega de un agonizante de 140 millones de dólares en un alto vuelo de los negocios de 700 millones de dólares, que creció un 43% el año pasado. Pico en mayo de 1996, y Omega tenía una capitalización de mercado de 7 mil millones de dólares. Hoy, es menos de un tercio de eso. Ahora, solo 3 meses después de que la Junta aprobara a Edwards 1998 planes de crecimiento y le dio un bono de $641.000, se fue. ¿Qué sucedió? Es una historia clásica de alta tecnología. Edwards simplemente era un buen vendedor, el cual era su fuerte, pero en hardware y garantías, escatimó lo básico: afinar la producción y atender las quejas de los clientes, en su prisa por poner al Omega en el mapa del mundo. Edwards fue en muchos sentidos víctima de su propio éxito. Se le fue por la cabeza y se estrelló. Cuantas más unidades SIP compraran los consumidores, más críticas se convirtieron en tareas tan mundanas como el servicio al cliente y la cadena de suministro en gestión, no fueron sus puntos fuertes. Kim llevó a Omega a donde están, pero él mismo Kim llevó al olvido a Omega. Nota, de mi parte, si Omega al menos hubiera reconocido este fallo en su unidad de SIP, dando 2 posibles soluciones. Primera, si lo podían solucionar actualizando el firmware o que sean recalibrados en un servicio técnico especializado. La segunda, que al momento de comprar otro producto nuevo de Omega tengan un 30% de descuento al entregar tu unidad SIP estropeada. Pero Omega nunca se pronunció, ni pidió disculpas a los clientes. Tampoco supo cómo llegar a los clientes. Como dije, Omega debió de promocionar una oferta a sus clientes afectados por el clip de la muerte, y para que los clientes no sientan la pegada, el rescate gratuito de la información de los disquetes afectados. Pero no lo hizo, y eso fue su deceso en el mundo de la informática. Esto es una parodia de lo que hizo y le pasó a Kim Edwards, el CEO de Omega. Señorita, estamos vendiendo las unidades SIP Omega. ¿Nuevos clientes? No. Pasa por una garantía, no pasa nada, solo les pasa al 0,1% de los clientes, es algo aislado. Señorita, usted ha comprado una unidad SIP Omega, dígame qué le pareció. Señorita, ¿dónde está? Se fue. Bueno, parece que me están quitando las cosas, mejor guardo mi disquete SIP como información, ya que lo tengo que presentar para el resumen de la empresa.
Bueno, los pilotos usan la unidad SID, aunque estaban molestos esta mañana, porque será. Aparece que todos me han dejado solo. Ya habrá llegado el disquete zip con el resumen. Que hace clic, y no lee. No entiendo por qué dicen que estoy fuera. Que estoy despedido. Suscríbase a mi canal en donde encontrarás muchos consejos y ayudas. De un like y marque la campanita de notificaciones para seguir los videos del canal.